¿Qué tal, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy hablaremos de un tema nuevo y muy importante, el podcast. Pero, ¿qué es el podcast? El podcast es una sección corta de audio donde el usuario narra o cuenta alguna información importante o relevante hacia los usuarios que la escuchan. En la actualidad, la dinámica y la aceleración de la vida urbana exige mucho para las personas cada vez que nos quedamos sin tiempo para realizar nuestras tareas cada día y tenemos tiempo para escuchar uno de estos. Pero, antes que nada, ¿ustedes saben por qué el podcast ha evolucionado tanto? La creación del primer podcast ocurrió el 13 de agosto del 2004, cuando Adam Curry y un empresario famoso vieron y fueron a forma automática para crear este contenido hasta que llegara a los programas de hoy. Las características de un podcast de alta calidad es un objetivo claro. Debes estudiar en el mercado y encontrar una buena razón para grabarlo y querer compartirlo. Una buena estrategia de marketing, claro. Debes de ver dónde está tu público objetivo para identificar los mejores canales para darlo a conocer. Un buen guión. Hay que dividir en secciones el podcast y pensar que siempre en las necesidades de tu audiencia y la hora de grabar. 4. Una buena locución. Si es necesario, capacítate todo para hacerlo de forma profesional. Recuerda que también se ocupa una buena técnica. Registra un sonido impecable y elimina los ruidos externos. Haz una buena combinación de voz, música, efectos, de todo. Claro, también, ante todo, hay tipos de podcast. Por ejemplo, el podcast de entretenimiento. Son los más habituales. Anfitriones que te hacen reír, que te cuentan cosas curiosas, comedia, ya sea, o leyendas o historias misteriosas. Un podcast de información, por su lado, su principal objetivo es aportar información o novedades en un campo determinado de forma periódica. El podcast de formación son aquellos que tienen un enfoque pedagógico, resolviendo dudas y ofreciendo claridad sobre un tema en específico. Está por último el podcast de persuasión. Son los más escasos, pero existen. El objetivo de estos podcasts es inculcar una idea, un podcast sobre un tema religioso o políticos que se podría decir como un ejemplo. Ahora, ¿cómo lo usan las personas? Las personas interesadas siguen el lanzamiento de cada nuevo episodio directamente y desde su teléfono inteligente o computadora de forma totalmente automática, y así pueden escucharlo desde la aplicación del teléfono o generar un podcast. Una de las ventajas del podcast es que su transferencia de ancho de banda es baja y no consume tanto como los videos, los videojuegos, lo que representa un ahorro incluso de datos de operación telefónica. Algunos ejemplos de agregadores de podcast son Podcast y Radio, Podcast Public, Pocket Cast, Stitcher Rad o Spotify. Para iPhone, Apple Podcast, Widcast, Spotify también, claro. Muchas personas quieren saber cómo iniciar un podcast y pues es fácil. Primero, para crear un podcast para una empresa, claro. Especifiquemos, para una empresa, porque para una empresa es muy diferente que un podcast común. Para empezar, para crear un podcast para una empresa, primero es planificar. Elaborar una buena planificación es una etapa fundamental y que no debes menospreciar. Aquí es donde vamos a definir el objetivo que queremos alcanzar. También tenemos el público. Debemos identificar el público, que es lo más importante, si contenidos para adultos, para jóvenes, claro, y niños, que es muy poco, porque ya que los menores no cuentan con cierta economía dependiente de ellos, pues están los jóvenes y están los adultos. También están las competencias, a tratar de diferentes empresas que resulten con el mismo tema o el mismo contenido que tú des. Sin embargo, la idea de trabajar con el que te guste a ti es tu público. Experimenta y analiza con el tiempo qué modelos te dan más éxito. Tema. Define un tema informativo e importante. Por ejemplo, chat, mesa redonda, debate, información, educativo, narrativo, entrevistas, opinión, entre otros. Pero más allá de eso, es fundamental que hables sobre algo que domines y que ya sea agradable para ti y para los demás. Contenido. Después de definir un tema, es importante planificar el contenido. Para ello, crea una lista, el control para todo el episodio. Pues esto te ayudará mucho para que no se te olvide durante la grabación y así puedas cubrir todo el tema. Invitados. Las entrevistas con invitados son muy interesantes, pues ellos pueden compartir contenido propio en las redes sociales y de esta manera aumentar más tu audiencia, ya que incluso de esta manera atraes más visualizaciones hacia ti o radio escuchas.
Ilustraciones. Como el podcast no es invisible, necesitarías crear escenarios como en tu voz para que el público objetivo entienda el mensaje que quieres transmitir. Personalidad. El podcast tiene un alto poder de definición. Puedes oír la voz de alguien, es diferente leer un texto, así puedes crear tu propia personalidad, es fundamental. El tono de la voz, las bromas, las frases, la tristeza, etc. es muy propio. También la frecuencia, mantener una frecuencia ayuda a comprometer y mantener a las audiencias conectadas con tu contenido. Si es posible, escoger días fijos a la semana y mantener un calendario constante para, no perder esos días. Llamada de la acción. En esta etapa se define llamada a la acción. En esta etapa se define el momento en el que se invitarán al oyente a realizar alguna acción, sea el inicio, a la mitad o el final del podcast. Debe ser algo sencillo para dirigir al cliente un destino, por ejemplo, visitar nuestras páginas, ahí comentar, etc. Pues claro, registrar en nuestras líneas clientes VIPs, etc. Comentarios que sean muy propios. Seguimos con las páginas que tienen una página de listas para recibir oyentes. Puede ser un sitio web o un landing page. Crear una marca, usar tu identidad, tu logo. Piensa en los colores y también en cómo mantener la relación en este público. El guión. Después de haber definido toda la planeación, llegó el momento de dar la vida al podcast y crear el guión. Este es útil para que no pierdas el tema, pero no te apagues totalmente a él. Deja que la conversación fluya naturalmente y, en caso de que sea necesario, vuelve al guión para darle continuidad al tema planificado. En este caso, te dejo un ejemplo de un guión. Anuncio inicial. Posteriormente, presentación de locutores. Seguimos con mención a las fechas de publicación y tema del podcast. Rápida introducción del tema para enganchar al público. También anuncios transitorios para información de un programa a otro. Primeros avisos e intentos de llamada hacia la acción. Hablar sobre todos los puntos de vista de control. Prepararte para el cierre. Anuncio otra vez de lado a lado. Y últimos avisos de invitación a la llamada de acción. Y por último, el cierre. Bueno, eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este tema. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Nos vemos hasta la próxima. Bye.